¿Dónde te lo puedo poner? ¿Dónde te estorbas? A propósito de los libros, que alguno ya me ha dado dinero, podéis meter una cesta o me podéis hacer un bizum también, da igual, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay ánimo? Amén. De pie. No, olvídate. Para mí es un privilegio estar aquí, siempre es un gozo estar con vosotros, con otros eventos. He tenido muchos contratiempos en cuanto a la preparación de ese estudio. Llegamos a Israel después de una conferencia en Chipre. Llegamos a Israel, a Jerusalén, el 27 en la tarde y el 28 comenzó la guerra. Y nosotros estuvimos allí más tiempo que queríamos estar y perdí días y una semana de preparación, pero Dios está a cargo de todo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esa experiencia, viendo cómo es la protección de Dios sobre su pueblo escogido y viendo cómo es la vida ahí también. Para ellos, en su religión, yo pensaba que la gente vestía como se ve en el televisor solamente los sábados. Pero no es así. Son todos los días de la semana, principalmente en Jerusalén, donde está la gente más estricta. Estuvimos en la sección, el barrio de los judíos rusos. Y ahí vestían de una manera, pero sí, domingo es distinto, porque llevan su cosa aquí arriba, algunos grandes, algunos altas, no sé cómo se llaman, gorras, sombreros, sí. Y es muy interesante porque aún trabajan, cuando estuvimos en algunas tiendas comprando cosas, se visten igual, principalmente blanco y negro. Blanco la camisa, negro todo lo demás. Eso es igual para todo el mundo. Yo pensaba de una forma, pero al llegar allá es algo bastante distinto. Pero doy gracias a Dios también por la ciencia que Dios dio a ese pueblo para protegerse. Y eso es impresionante, la inteligencia y su método de defensa en cuanto a los misiles y todo lo demás. Estuvimos ahí, cada piso, los pisos nuevos, tiene su salón de seguridad, su habitación seguro, ¿verdad? Una habitación un lugar de seguridad. Si estás afuera, hay muchos búnkeres y lugares donde se puede llegar para protegerse. Y tuvimos la oportunidad de acudir a esos sitios con frecuencia. Y lo peor es durante la noche, cuando suena el sonido, hay que levantarse y meterse en un lugar hasta que digan por móvil o lo que sea, ya hay seguridad para salir. Entonces, para nosotros fue algo fuerte en el momento. Yo recuerdo a mi nieta subiendo una montaña, estuvimos en Valle de Ela, donde David y Goliat se pelearon. Estuvimos ahí subiendo la montaña del lado de Israel. Y Chloe está subiendo diciendo, bueno, creo que estoy acostumbrándome a los sonidos, aunque a mí no me gusta. Entonces yo tengo eso grabados sin yo saber que estaba grabada, escuchándolo de nuevo. Entonces uno puede acostumbrarse a algo y ellos están muy acostumbrados a eso en Israel. Dios nos dio la oportunidad de salir cuando por fin abrieron el aeropuerto en Tel Aviv y Dios nos dio un buen viaje. Tuvimos que cambiar muchas cosas, los billetes, llegar a Barcelona en vez de Madrid, coger un coche de alquiler para llegar a Logroño, algunos 5 horas después, y mi yerno de Barcelona tenía que viajar hasta Madrid para buscar su coche, donde dejamos el coche para regresar a Logroño. Entonces, muchos aparentemente inconvenientes,
pero Dios está obrando y Dios está enseñándonos muchas cosas. Ha enseñado a nosotros muchas cosas y lo que tenemos en esta hora es la coherencia interna de la Biblia. Todo lo que hemos visto, lo que yo he escuchado, es para fortalecernos a nosotros como hijos de Dios. No para tanto ganar argumentos contra los inconversos. Si podemos dejar una semilla o una piedra en el zapato, como dicen algunos, para inquietar y para ayudarles a pensar mejor o indagar más, es lo que queremos hacer. Pero toda esa información más bien es para ayudarnos a nosotros en cuanto creyentes a estar bien firmes en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque siempre se dice, un vendedor de algo debe estar convencido de su producto. Porque no puede llegar a la casa tocando diciendo que tenemos un aspirador de buena marca y la gente dice, ¿y cómo funciona? Bueno, en sí no sé, pero me han dicho que funciona de maravilla. ¿Y qué tal la garantía? Bueno, tampoco sé, pero me han dicho que es de por vida. ¿Y qué tal cada cosa? El vendedor no va a vender, ¿verdad? A menos que sea una persona tonta, ¿verdad? De solamente comprar porque alguien pasó por la casa tocando diciendo que tengo algo para vender. Nosotros tenemos que conocer, tener el conocimiento para poder ayudar con los que están buscando. Con los que están buscando. Y doy gracias a Dios que Dios está inquietando a personas en cuanto a la salvación. No importa, ¿verdad?, la nacionalidad. Recién Pamela está escuchando testimonios de judíos que han encontrado a su Mesías, a Jesús como Salvador. Y es bonito ver cómo Dios abriendo puertas y dándoles información para que ellos piensen en cuanto, pero eso es del Antiguo Testamento, eso es de mi Biblia. Y ahí ellos se encuentran a Jesús en el Antiguo Testamento. Y es algo glorioso. Y lo que queremos así también, como se encuentra en vuestros apuntes, la coherencia interna de la Biblia para fortalecernos a nosotros mismos y tener más confianza al compartir nuestra fe. El significado de la palabra viene del latín. La parte de la palabra co significa junto, y aerere, ahí está la palabra latín, estar pegado, unido, adherido, indicando la cualidad de estar las partes estrechamente vinculadas entre sí. Eso es importante, que tiene que ver la creación con el nuevo nacimiento. El mismo autor. Que tiene que ver Moisés con el Nuevo Testamento. Y todo lo que hizo y dijo Jesús en cuanto al cumplimiento de sí mismo en el Antiguo Testamento. Vosotros habéis escuchado varias cosas que yo voy a compartir también, pero nosotros debemos estar bien claros. ¿Es cierto? ¿Es confiable la palabra de Dios? Amén. Bueno, decimos que sí, amén, porque estamos en un ambiente que presta para eso, ¿sí? Pero en tu salón, en tu universidad, en tu trabajo, en tu ambiente con familiares inconversos, ¿es confiable la palabra de Dios? Sí. Bueno, sí, creo que sí. A mi parecer, o me convence a mí por lo menos. Yo estoy convencido, pero nosotros debemos entender, como dice aquí en vuestros apuntes, 5 de las muchas pruebas que así lo aseguran, como la evidencia de la arqueología. Eso es bonito. Y estando en Israel vimos varios sitios donde están buscando más abajo las evidencias de ese tiempo de Jesús. Y más aún antes de Jesús. Es impresionante. No tuvimos la oportunidad de estar afuera mucho tiempo,
Pero en esos momentos cuando salimos, vimos cosas semejantes. La arqueología. A mí me encanta eso. Ver algo del pasado y tener la explicación. Y aún en los vídeos se puede ver eso. Pero en persona también le da a uno. Gente trabajaba aquí, gente andaba aquí, gente moría aquí en ese sitio, en esta batalla. Estando ahí en Ela, vi el escenario, el ejército de filisteos y de Jerusalén, y ahí Goliat diciendo todo lo que él dijo, y por fin bajó David, y pasamos por ese río, y los niños, nuestros nietos y otros niños que estaban con nosotros, jugaban con las piedras, cogiendo uno, poniéndolo como recuerdo de lo que hizo David, sacándolo de ahí y pensando en esa batalla, pensando en la victoria que Dios dio a Israel. La arqueología, bonito. Los rollos del Mar Muerto, habéis escuchado ya algo de eso. La historia secular de Josefo y otros, ¿verdad?, de la historia, comentando sobre la vida de Jesús, sobre el Antiguo Testamento, los rabinos, hablando de su propia historia en el Antiguo Testamento. Y luego también los historiadores del Antiguo y Nuevo Testamento nos da pruebas de lo que tenemos hoy en día en cuanto a nuestra Biblia. Y luego tenemos lo que la profecía cumplida. Hay muchas evidencias ahí también. Y lo que nos toca a nosotros, la coherencia interna de las Escrituras. Como dice ahí también, la Biblia se presenta como un libro unificado, lo cual es considerado un argumento a favor de la inspiración divina. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, algo a lo mejor memorizado por la mayoría de vosotros, pero es una cosa sumamente importante que tengamos eso bien claro en la mente. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en cuanto a las Escrituras? Bueno, sabemos que las Escrituras hacen muchas cosas en la vida del mismo Timoteo, trayendo a la memoria, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, que estoy seguro que en ti también. Entonces aquí Pablo dice, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y debemos saber muy bien lo que esa palabra significa, soplado, ¿verdad? Dios como si fuera un hombre, su aliento salió, su palabra salió de Dios. La fuente de la inspiración es Dios. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto o maduro, completo, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura sirve más que para la iglesia. No es que tú seas un creyente firme solamente los domingos. Las Escrituras tenemos para ayudarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días de la semana, las Escrituras deben estar orientándonos, guiándonos, ayudándonos. Porque de ahí también conseguimos ¿qué? Sabiduría. Sabiduría es una persona que es Jesús, que murió por nosotros en cuanto a la salvación. Pero sabiduría para ayudarnos en el trato entre los seres humanos con los inconversos, en los matrimonios, entre los hermanos de la iglesia. La Biblia no es un libro de domingo. La Biblia es un libro, un texto, ¿verdad?, que debemos usar todos los días de la semana. Debe estar orientándonos en todo que tiene que ver con la vida diaria. Entonces tenemos las Escrituras inspiradas por Dios
guiando, ayudando a los autores. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, vamos a ver eso en punto número 1. Diversidad de autores y tiempo. Escrita la Biblia por más de 40 hombres o 40 personas, autores humanos, reyes, pastores, pescadores, doctores. Y eso debe animarnos a nosotros también. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, ninguna persona importante, pero Dios puede usar a cada uno de nosotros. Dios no está limitado a los apóstoles, al apóstol Pablo. Uno que estaba bien entrenado, bien inteligente, que Dios usó para inventar palabras teológicas. No había palabras teológicas para expresar el amor de Dios, la justificación, la redención. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compuso palabras para hablar de las doctrinas. Pero Dios no está limitado a un apóstol Pablo. Dios usó pescadores, Dios usó diferentes personas, pastores de ovejas. Sacó de David, ¿de dónde? De ahí detrás del redil de las ovejas. Y lo ungió para ser rey. ¿Una persona perfecta? No. Con sus fallas, con sus pecados, con todo. No debemos esperar que una persona sea perfecta en cuanto a la estimación del ser humano para hacer y entrar en la obra de Dios. Entonces, os animo también a pensar, si Dios usó a una persona así, puede usarme a mí también. Entonces, no significa que no debemos prepararnos, ¿verdad? Estudiar bien la palabra de Dios, prepararnos para la defensa de la fe, apología, ¿verdad? En cuanto a la defensa de la fe, pero no debemos limitarnos. Pero yo no soy, ¿verdad? Yo no soy como el papá de ese joven aquí. Sí, tú, ¿verdad? Un hombre que Dios puso en mi camino hace años en una conferencia misionera en el sur. No recuerdo, comienza con A, la letra, el pueblo, cerca de Málaga. Bueno, se me fue ya. ¿Almería? ¿Cómo? ¿Almería? No, cerca de Málaga, más al norte. No. Bueno, no importa, pero nos encontramos ahí en esa conferencia y yo escuchándole a él y después invitándole, ¿verdad?, a estar dando cursos en el seminario. Y luego Dios nos guió a preguntarle, a pedirle si quería ser el director, ¿verdad?, del seminario. Entonces, Dios nos pone en camino con personas. Dios quiere usar personas así y todo el mundo por igual. Y yo alabo a Dios por el privilegio que me dio a mí, estar en Venezuela más de 25 años y ahora aquí en España 15 años. Y doy gracias a Dios por lo que podemos hacer para su honra y gloria. No debemos limitarnos a pensar que solamente Dios puede usar una persona en particular. Y dice allí, a lo largo de los 1500 años que vosotros habéis escuchado ya, a lo mejor, porque no estaban las primeras sesiones. Unidad temática. Mantiene una historia coherente, centrada en la redención de la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo tema y la teología por toda la Biblia. Nosotros tenemos algo confiable porque no cambia. Dios no cambia. Es que inmutable. Significa que si Él es inmutable, su palabra no cambia tampoco. Sus propósitos no cambian en cuanto como la redención del ser humano. A la redención en el Antiguo Testamento se ve ahí como una sombra. Libertad física era la redención en el Antiguo Testamento. Dios actúa como el Goel, la palabra hebrea, pariente, redentor, vindicador también, que rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipto y peligros físicos.
y Deuteronomio capítulo 7, 7 y 8. Vamos ahí para ver lo que encontramos en cuanto a esa palabra, esa idea. El último libro del Pentateuco, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice ahí, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido. Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí encontramos lo que es Dios queriendo mostrarse como un pariente redentor. Yo os saqué. Dios también nos sacó de ese mundo como si fuera Egipto, ¿verdad? Y encontramos aquí lo que significa la redención y se ve igual por todas las escrituras. ¿Qué dijo Job en capítulo 19, versículo 25? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y es lo que debemos decir todos los días y especialmente en esas fechas, recordando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi Redentor vive. Y eso es algo que se ve por todas las escrituras. Hablando de una persona que vive, que pagó el precio. Fue el Creador que pagó el precio de la redención para los que se salvarán de su creación. Boaz es un ejemplo clásico de Goel en el libro de Ruth, quien redime la herencia de Emelec y se casa con ¿quién? Con Ruth. Qué bonito esa historia. Al leer el libro, a leer lo que pasó y lo que fue Dios obrando para tener el linaje de David, ¿verdad? Dios obrando, usando una persona no judía. Dios en su misericordia, rescatando personas. Fue el plan de Dios desde la creación, rescatar a todo el mundo, incluyendo gentiles, ¿verdad? Pero los judíos no pensaron así. Llegaron a pensar que Elohim, bueno, el hermano Juan mencionó un Dios, él, ¿verdad? Él en hebreo significa Dios. Los judíos, Israel, tienen Elohim. Y M es la S en hebreo. Entonces, dioses. O habla de la inmensidad, del poder masiva de Dios. Los paganos tenían él, un Dios. Pero Israel tiene Elohim, ¿verdad? Un Dios por encima de los dioses. El verdadero Dios. Entonces encontramos aquí la sombra en cuanto a libertad física y también el Cordero Pascual. La sangre del Cordero salvó a los primogénitos de Israel de la muerte, prefigurando el sacrificio de Cristo. La idea del sistema del sacrificio por los pecados es igual por todas las escrituras. Y vamos a ver eso después en la pantalla. La coherencia de los sacrificios a través de toda la Biblia. Eso también es un punto importante, especialmente en estas fechas. En esa fecha, cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, Él estaba cumpliendo con los sacrificios desde el momento cuando Dios mató un animal para cubrir a Adán y Eva. Los sacrificios siguieron por todo hasta el final, la culminación en cuanto al Cordero de Dios. Vamos a ver eso al final. Pero aquí encontramos el Cordero Pascual, se ve por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No cambia. El sistema
de perdón para cubrir los pecados, para el perdón de pecados, es igual. Hay que derramar sangre. Hay que derramar sangre. Bueno, la redención en el Nuevo Testamento, ahí encontramos la realidad. Sacrificio voluntario. Jesús entregó su vida como precio de rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en ¿qué? Rescate por muchos. Rescate por muchos. La redención también, en cuanto a la realidad, una redención eterna. A diferencia de los sacrificios antiguos, en cuanto a Cristo, es único y definitivo, obteniendo redención eterna. ¿Y qué? Una vez para siempre. Vamos allí a Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 36. Hebreos 10. Comenzando con versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ¿qué? Quitar. Cubren, ¿verdad? Pero no pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Significa obra cumplida, terminada. No hay que añadir nada. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, completos, para siempre a los santificados. Y ahí encontramos lo que hizo Cristo por nosotros. Y lo que tenemos en Cristo por su sacrificio. El Cordero Pascual. La redención, eterna. Y los resultados, perdón, los perdonados, libres de la ley y adoptados como hijos de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la sombra. En el Nuevo Testamento tenemos la realidad, ¿verdad? Es como andar por la calle con un sol fuerte. Tú puedes ver tu sombra ahí, en alguna parte, dependiendo de dónde está la ubicación del sol. Ahí está una sombra de ti, pero uno mismo es la realidad, ¿verdad? Pero la sombra también habla de lo que iba a pasar con la realidad. Vosotros tenéis ahí Romanos 8, 15 y 16, con ese punto. Efesios 1, 5 y 6. Gálatas 4, 3 y 7. Bueno, vamos a ver esos. Romanos 8, 15 y 16. Algunos lo llaman el quinto evangelio. 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Lo mismo en las otras porciones también, no tenemos que buscarlos, pero Efesios 1, 5 y 6, en cuanto a ser hijos, Gálatas 4, 3 al 7 también, hemos sido adoptados por Dios. Estaba en una iglesia en Florida y una niña, porque nos pusieron en un salón con niños para presentar la obra de Dios y animar a los niños en cuanto a misiones. Y una niña me dijo,
yo soy una niña adoptada. Me quedé un momento pensando y le dije, sí, yo también. Pero no una niña, soy un hombre. Yo soy una persona adoptada. Me miró así. Y le dije, bueno, es porque Dios me adoptó. Amén. Y me dio el privilegio de estar en su familia. Ah, dijo ella. Ah, ok. Ahora entiendo. Pero es bonito pensar en eso. Yo no fui y no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Pero Dios me escogió de la escoria, del barro, de todo lo malo. Y me dijo, tú eres mi hijo, habiendo recibido a Cristo como Salvador. Y es lo bonito, ¿verdad? Coherencia profética también. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen detalladamente en el Nuevo Testamento. Y eso es un estudio aparte y se puede encontrar eso en el internet buscando más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Más de 300 profecías. Y eso es impresionante. Y eso es la coherencia interna de la Biblia. Armonía teológica. Los libros no se contradicen en temas fundamentales como la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? El mismo Dios inmutable que no cambia, santo en el Antiguo Testamento. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. No ha cambiado. Él quiere que seamos también santos. En la misma porción de Pedro. Versículos 13 al 16, por ahí, hermano. ¿Sí? Sed santo porque yo soy santo. Estando en Israel, estando en Jerusalén, más que Tel Aviv es más liberal, más cambiado, pero en Jerusalén se nota quién es quién. A lo mejor se nota algo igual estando en otros países con otras religiones. Pero para mí fue impresionante la dedicación de ese pueblo a su religión. Andaba muchas veces personas por la calle así, leyendo su libro. No sé cuál era el libro, si fueron oraciones, pero fue algo de su religión. Y cerca del muro de llanto, ¿se llama así? Lamento, ok. Lamento. Están ahí. Y estaba prohibido en ese tiempo, pero gente cerca estaban ahí haciendo eso. Leyendo, orando, leyendo oraciones, leyendo escritura. Sabía muy fácil identificar quién era quién. Y eso cuando dice Dios, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué tipo de santidad estamos reflejando nosotros en nuestra manera de vivir, actuar y comportarnos? Se nota que en un grupo, por ahí, sí, creo que ella es un creyente. Debemos ser distintos. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Linternas, ¿verdad? Se nota la luz. Y nosotros debemos actuar así pensando que Dios es Dios. Armonía teológica. Unidad del plan de Dios. La Biblia presenta un hilo conductor único. La creación, la caída del hombre, el plan de Dios para redimir a la humanidad, culminando en la obra de Jesucristo. Cristo céntrico. El Antiguo Testamento profetiza y prepara el camino para el Mesías, mientras que el Nuevo Testamento revela su cumplimiento. La figura de Jesús es el punto de unión y equilibrio. Todo tiene que ver con Jesús en el Antiguo Testamento. Por supuesto, hay batallas, hay sangre, derrotas, desobediencia, ¿verdad? Todo lo que se ve en la humanidad en el día de hoy.
Pero detrás de todo eso, habla de un redentor desde Génesis capítulo 3, versículo ¿qué? 15. Una joven. Versículo 15. Muy importante, desde el proto ¿qué? Evangelio. No ha cambiado. Cumplió la profecía cuando Cristo fue colgado en la cruz. Debemos estar regocijándonos mucho cada Semana Santa. Amén. A mí me encantan las luces de la Navidad y todas las comidas de la Navidad y todo lo demás, los regalos, pero el mejor momento del año para mí es Semana Santa. Cuando pienso en lo que mi Salvador hizo por mí, lo que Él sufrió, repaso yo Isaías capítulo 53, cómo fue golpeado, cómo fue maltratado, cómo Él murió por mí, lo que le hicieron, pero por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo de ver a vosotros, conociéndole a Él como Salvador. Amén. Y eso es lo que encontramos en cuanto al cristocentrismo. Coherencia doctrinal. A pesar de la diversidad de estilos y autores, hay una concordancia en los atributos de Dios, la necesidad de gracia, la fe y la vida ética también. La manera de comportarnos como hijos de Dios aquí en la tierra. Armonía de los evangelios. Se refiere al estudio conjunto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para entender la vida de Jesús en una, ¿qué? Narrativa unificada, mostrando cómo cada evangelio complementa, a los otros. Entonces, algo puede pasar, un choque, un accidente, lo que sea, y hay 4 personas. Uno está ahí, otro está allá, otro ahí y otro aquí. Y cada uno va a dar, ¿qué? Su versión de lo que ellos vieron. ¿Puede ver esa persona lo que pasó de este lado del accidente con un coche en medio? No, pero ese sí. Y yo estaba compartiendo más bien a mi hermana un apologético se llama, el muchacho, el hombre. Apologeta, gracias. En Canadá, y él recibió una pregunta. Pero ¿cómo podemos confiar en los 4 evangelios cuando hay un tiempo de separación entre Jesús y cuando ellos escribieron? Por supuesto, para nosotros existe el Espíritu Santo para guiarles. Pero el apologeta le preguntó al otro, ¿dónde estabas tú cuando pasó lo del el 11 de septiembre de 1900, ¿qué? 2001. Yo siendo gringo ni recuerdo. Bueno, bueno, entonces él dijo, bueno, yo sé que yo estaba en Londres, yo estaba haciendo eso y comenzó a anunciar todo eso y cada uno sabía dónde estaba. Yo recuerdo también, yo estaba enseñando en el Instituto Bíblico en Venezuela, salí del salón después de dar mi clase y todo el mundo diciendo, perdón, lo siento, ¿por qué? Yo no he hecho nada. Bueno, por lo que ha pasado en tu país, ¿qué ha pasado? Tumbaron eso, las torres gemelas. Entonces, eso no existe así, eso no es posible. Hasta que llegué a casa para escucharlo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando mataron al presidente Kennedy, dónde estaba yo, lo que me pasó. Entonces, el hombre dijo, vamos a recordar siempre algo cuando nos impacta fuertemente, ¿verdad? Cada cicatriz que yo tengo en mi mano habla de una historia. Y yo recuerdo lo que pasó con esa cicatriz aquí en ese dedo hace 50 años. Yo estaba trabajando en una finca. Puse mi mano
sobre la guardafango del coche, de la rueda, ¿se llama eso? Sí. Entonces, en un tractor, porque estaba trabajando con mi tío, y él dio la vuelta con el tractor, pero la máquina o la cosa atrás para cargar la paja no dio la misma vuelta y agarró mi dedo así y lo saqué así, dejando sangre y carne ahí. Yo recuerdo eso fácilmente. Los que escribieron el Nuevo Testamento estaban con Jesús, vieron milagros, le escucharon en cuanto a los mensajes, vieron el rechazo de su propia gente a Jesús, vieron a Jesús colgado, vieron también a Jesús crucificado y resucitado. ¿Eso no va a impactarles? Sí, van a recordar. Fue una buena respuesta de parte de ese hombre. Ahora sí. En cuanto pensé en eso después, por eso no está en vuestros apuntes, porque pensé solamente dejar eso, cancelar, principio, enchufar. Si no voy correctamente, me avisan. De otro lado. Hay que entender el televisor también, ¿no? Sí. Ahí está. Otra prueba interna de la palabra de Dios tiene que ver con los sacrificios. Pensé en Semana Santa y acabo de mencionar algo de eso también. Y voy rápido porque está culminando mi tiempo. Voy a ponerlo allí. Interesante. Sí, sí, sabes cómo levantarlo. Aquí la mano. Bueno, se está quejando este. Sí, ¿no? Ni puedo escapar. No quiere. Toca play there. El segundo a la izquierda, ¿qué es eso? Es que tiene. El Aquí. segundo a la ¿esa qué es? Ay, no lo vi. Ya está. Ok. Primera vez. Muy bien. Bueno, lo pongo allí. Entonces, el propósito del sacrificio de animales del Antiguo Testamento, Dios ordenó sacrificios de animales, no porque le agradara la muerte de animales en sí, sino para proveer un perdón temporal, lo que hemos hablado ya, kafar, de los pecados, y prefigurar el sacrificio perfecto que vendría. El principio básico es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay perdón de pecado. Hebreos 9:22. Lo que demuestra la gravedad del pecado ante un Dios santo. La sustitución, los sacrificios de animales eran sustitutivos. El animal moría en lugar del pecador. Ese sistema requería que los sacrificios se ofrecieran repetidamente, lo que demostraba su insuficiencia a lo largo del tiempo, a largo plazo, ¿verdad? ¿Sigo? ¿Es sí o es no? Sí. Ah. Cada país tiene sus gestos, ¿no? La coherencia con Cristo en el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el sacrificio máximo y perfecto. El cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Su muerte fue única, una vez para siempre.
lo que puso fin a la necesidad de sacrificio de animales. ¿Vosotros sabéis lo que significa misa? Lo que dicen los católicos, misa. Misa significa crucificar de nuevo a Cristo. Y cuando ellos toman la copa o el pan, es tomar el pan siendo para ellos el mismo cuerpo de Cristo. No un símbolo, pero se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Yo estaba evangelizando en Carolina del Norte, como estaba en mi segundo año del Instituto Bíblico, y fuimos casa por casa, y una señora estaba ahí afuera, y estamos compartiendo el Evangelio, y le dije, ¿tú has recibido a Cristo como tu Salvador? Sí, ayer lo hice. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, pero en su mente, siendo católica, recibió a Cristo por medio de la cena del Señor, lo que llamamos nosotros. Cristo para ellos fue crucificado de nuevo, entonces ellos recibieron a Cristo. Pero no es así. La obediencia en cuanto al sacrificio subraya que la Biblia siempre ha valorado la obediencia sobre el sacrificio ritual. 1 Samuel 15:22, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia sobre sacrificios. Los sacrificios sin un corazón arrepentido y obediente no agradaba a Dios. Y en último lugar, sacrificios espirituales actuales. Hoy en día los creyentes no ofrecen animales, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo, que incluyen ¿qué? La alabanza, la oración, hacer el bien y la entrega de sus vidas como ¿qué? Sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. En resumen, el sistema de sacrificios es totalmente coherente, mostrando la justicia de Dios, que exige castigo por el pecado, y su misericordia al proveer un sustituto, culminando en el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y eso es otra evidencia interna de la Biblia en cuanto Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Listo. Qué bueno, ¿verdad? Imaginaros que el Señor hace, yo qué sé, vamos a decir, 3.900 años, el Señor dice, yo voy a escoger a un hombre y a través de su experiencia yo voy a ilustrar el valor del sacrificio.